nuestro Dios. Amén, aleluya. Quiero invitarlos a que abramos la palabra de nuestro Dios ahí en Primera de Reyes 13. Cristo vive, aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes 13. Y vamos a leer, amados hermanos, los versículos 8 y 9 de Primera de Reyes 13, versículos 8 y 9. Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. La Primera de Reyes, amados hermanos. Cristo vive. Aleluya. Qué bueno es Dios. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Primera de Reyes 13. 8 y 9. Dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Tome su lugar, amado hermano. El tema de esta predicación es: ¿cuán peligrosa es la palabra de Dios en labios de un mentiroso? Aleluya. ¿Cuán peligrosa, amados hermanos, es la palabra de Dios en labios de un mentiroso? Yo no sé, amados hermanos, si ustedes recuerdan cuando nuestro maestro fue tentado después de estar, amados hermanos, en el desierto 40 días y 40 noches, y que él tuvo hambre. Y vino el enemigo, amados hermanos, el diablo, a tentar a nuestro maestro. ¿De qué manera lo tentó, amados hermanos? ¿De qué manera buscó que nuestro maestro, amados hermanos, cayera en lo que él le estaba proponiendo? Usando la palabra de Dios. El diablo, amados hermanos, conoce la palabra de Dios y a veces la usa para desviar, amados hermanos, al pueblo de Dios. No crean ustedes, amados hermanos, que para nosotros ha sido fácil no seguir, amados hermanos, esa palabra que la usaron como mentira, de decir: quédense en su casa y cierren los cerrojos. Para nosotros como líderes, amados hermanos, ha sido pesado. Y hemos tenido, amados hermanos, que tomar decisiones, a pesar, amados hermanos, de que a veces, como todos, nos da temor, no por nosotros, nos da temor por la iglesia. Pero imagínense, amados hermanos, cuántos hijos de Dios fueron engañados con esta palabra, diciendo que era una profecía para estos días. Y todos estamos expuestos, amados hermanos, a tomar la palabra de Dios como verdad para este día, si no buscamos, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos ayude a conocer los tiempos. Es importante, amados hermanos, conocer los tiempos.
Esta palabra, amados hermanos, ya lo hemos dicho, fue para un tiempo de prueba diferente para el pueblo de Israel. Pero para la iglesia, amados hermanos, la palabra de Dios no es escóndete. Para la iglesia, amados hermanos, la palabra de Dios es una ciudad asentada en un monte, no se puede esconder. La palabra de Dios para la iglesia, amados hermanos, es: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. De nada sirve prender una lámpara y meterla debajo de un almud. De nada sirve. La iglesia, amados hermanos, la iglesia no debería estar escondida en su casa, metida en la cueva, como lo hizo Elías. Pero desgraciadamente, amados hermanos, la palabra que se les dio fue una palabra profética, no para el cumplimiento de estos tiempos. Esa palabra fue en el pasado. En el pasado. Dios estaba hablando al pueblo de Israel, no estaba hablando a la iglesia. A la iglesia. Eso, amados hermanos, es otro boleto y nosotros debemos ser sabios. La palabra que acabamos de leer, amados hermanos, quiero que leamos, amados hermanos, el capítulo para que vayamos entendiendo qué fue lo que pasó. Y dice la palabra de nuestro Dios: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y llores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, amados hermanos, el varón de Dios estaba haciendo lo correcto. Cumplió, amados hermanos, al pie de la letra la palabra que Dios había enviado a través de él, amados hermanos, para el rey Jeroboam. Hasta ahí estaba bien, ¿verdad? Dios, amados hermanos, se manifestó de una manera hermosa, librándolo de la amenaza de muerte que venía sobre el profeta después de haber declarado la palabra de Jehová. Y después, amados hermanos, de que la palabra de Jehová se cumplió en el altar. Hasta ahí estaba bien.
La mano del rey, amados hermanos, se le secó cuando puso dedo amenazador en contra del profeta. Y el profeta, amados hermanos, tuvo que orar a Dios para que la mano de este varón fuera restaurada. Después de eso, amados hermanos, pareciera que hay un cierto agradecimiento de parte del rey hacia el profeta y lo invita, amados hermanos, a su casa a comer. Y lo invita, amados hermanos, a su casa para que beba agua y de esta manera pueda emprender el viaje nuevamente para su pueblo. Pero este hombre le declara algo, amados hermanos, algo que Dios le había ordenado, lo cual no está escrito aquí. Lo sabemos porque él mismo lo declara. Pero nosotros no vemos, amados hermanos, cuando Dios le dice al profeta lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir y de qué manera va a proceder. Y hace, amados hermanos, lo correcto. No va con el rey a su casa porque le declara que Dios le ordenó que no lo hiciera. El gran problema, amados hermanos, es que lo que pasa después, dice la palabra de nuestro Dios ahí en el 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni ir contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Jehová me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. El viejo profeta le mintió, amados hermanos, al varón de Dios cuando le dijo que él también era profeta. No. Estaba reconocido, amados hermanos, como profeta. Un profeta, amados hermanos, de edad avanzada. Pero al fin era un profeta de Dios. ¿En dónde estuvo la mentira? Cuando dijo que le había hablado un ángel y Sí. El gran problema, amados hermanos, no es que este hombre le haya mentido. El gran problema, amados hermanos, es que este hombre le creyó más al hombre que a Dios. Y mire que era un profeta, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, y fue engañado por otro profeta.
Cuando Dios mismo, amados hermanos, le había dado la orden de que no comiera pan ni bebiera agua en ese lugar y que no regresara por el mismo camino. ¿Regresó por el mismo camino? ¡No! Tomó otro camino. Hasta ahí, amados hermanos, las cosas iban bien. Pero cuando lo alcanzó a este hombre y le empezó a lisonjear y a mentir, este varón no consultó a Dios. Aquí en la tierra, amados hermanos, cuando hay un retén militar y el comandante, amados hermanos, da una orden, esa orden solamente un superior la puede cambiar. No hay nadie, amados hermanos, el que dio la orden o un superior es el único que puede cambiar la orden. Pero imagínense nada más, si el Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos, le había dado una orden a este profeta, ¿qué tenía que haber hecho él? Consultar a Dios. Ah, sí. A ver, amado hermano, ¿cómo que los dos somos cristianos? A ver, cuénteme, mi hermano, ¿cómo que los dos somos profetas? ¿Bien? A mí Dios me habló y me dijo que tenía que actuar de esta manera. Y usted me dice que tengo que cambiar lo que el Señor me dijo. Pues entonces vamos a consultar a Dios. Pero si el Señor me dijo que yo no me regrese, yo no me regreso. Hasta que aquel que me dijo me diga que puedo hacer lo contrario. Este profeta, amados hermanos, jamás vio el peligro, amados hermanos, que acechaba alrededor de él. No lo vio llegar. Siendo un hombre lleno, amados hermanos, de la presencia de Dios, se dejó llevar, amados hermanos, por aquel hombre mentiroso. Por aquel hombre mentiroso. Y sabe, amados hermanos, por qué Dios a veces permite que hombres mentirosos se levanten, amados hermanos, y muevan a las congregaciones. ¿Sabe por qué? Para probar su fidelidad y mi fidelidad. Eso es, amados hermanos, lo que Dios estaba haciendo aquí. Estaba probando la fidelidad del profeta. Estaba probando la fidelidad del profeta. Y, amados hermanos, así como este profeta fue enganchado tan fácilmente, a veces el Hijo de Dios también es enganchado fácil. ¿Por qué? Porque a veces, amados hermanos, los que mueven al pueblo de Dios, se los he dicho, hay pastores, amados hermanos, o hombres que se dicen pastores, que están en la política. Que viven, amados hermanos, del erario público. Además, desde luego, de ofrendas de amor que algunas congregaciones aportan. Pero el gobierno del Estado, amados hermanos, el gobierno federal, les tiene asignada cierta cuota. Estos hombres, amados hermanos, llegan a las congregaciones y las congregaciones los reconocen porque mueven masas. Mueven, amados hermanos, grupos de pastores muy grandes. De tal manera que cuando ellos expresan algo, ¿qué creen? ¿Los pastores les creen? No ponen en duda, amados hermanos, lo que pasa.
¿Le creen, amados hermanos? Y sobre todo cuando es palabra de Dios. Sobre todo cuando es palabra de Dios. Cuando ellos sacan la Biblia y dicen, mira hermano, aquí dice. Pero los pastores, amados hermanos, no tienen el tiempo de analizar, amados hermanos, sino que toman a veces decisiones a la ligera. Y de esta manera, amados hermanos, salen perjudicados y perjudican también a la grey. Aleluya. Dice pues la palabra de nuestro Dios: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que de Jehová, que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieran endechado, habló a sus hijos, diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Fíjese nada más, el Señor, amados hermanos, no le habló al varón que venía de Judá. ¿A quién le habló? Al otro profeta. Al profeta viejo, al que lo hizo volver. ¿Y qué le dijo Dios? Que había sido, ¿qué? Rebelde. ¿Por qué? Porque no cumplió el mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios, amados hermanos, fue claro para este varón. Y el mandamiento de Dios, amados hermanos, es claro para nosotros. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas estas cosas. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Deuteronomio 13, un poco atrás, ahí en Deuteronomio,
13. Santo es el Señor. Aleluya. Amén. Uno al 3 dice: ¿Cuántos? cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a la palabra del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si se levanta profeta, dice, o soñador de sueños, y te da una señal y esta se cumple, está bien, hasta ahí. Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? El problema es que él te invite a hacer cosas que a Dios no le agradan. Que a Dios no le agradan. Amados hermanos, yo no sé si usted pone atención, amados hermanos, a la palabra que Dios a veces, amados hermanos, da a sus profetas. Yo no sé si usted les pone atención o las pasa por alto. El Señor fue claro, amados hermanos, y dijo: este mal, esta pandemia, este mal, esto que está pasando, ¿verdad? Ustedes piensan que es para el mundo y en parte hay razón, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pero también es para mi pueblo. ¿Por qué? Porque se han mundalizado. Se han mundalizado. ¿Eso qué quiere decir, amados hermanos? Bueno, que los pastores, amados hermanos, han permitido que en la iglesia se metan las prácticas del mundo. No es otra cosa. ¿Cómo es que la iglesia, amados hermanos, se empieza a corromper? Y se empieza, amados hermanos, a apartar de la sana doctrina. ¿Lo hace la iglesia? Venga, ven. ¿O lo hacen los pastores? Ven. ¿Quiénes son, amados hermanos, los responsables de que la palabra de Dios, amados hermanos, permanezca, amados hermanos, sin quitarle y sin ponerle? ¿Quiénes son los responsables? Los pastores. ¿La iglesia? Los pastores. Los pastores. Mire, a mí me pasó, amados hermanos, en una ocasión. Yo no era el pastor, gracias a Dios. Yo no era el pastor. Una hermana de muchos años en el evangelio, que había estado, amados hermanos, inclusive como tesorera durante muchos años. Una hermana, amados hermanos, de buen testimonio. ¿Sí? Se acercaban los 15 años, amados hermanos, de la hija del pastor. ¿Y sabe qué le dijo la hermana al pastor? Delante de mí, ¿eh? No vaya a pensar que me lo platicaron. No. O sea, delante de mí. Hermano, se acercan los 15 años de su hija y sería bueno que le pusiera chambelanes. Si ya de por sí, amados hermanos, si ya de por sí el festejar 15 años dentro de la congregación es una falta grave delante de Dios, ahora aviéntele los chambelanes y aviéntele el vals. Y el pastor volteó y me dijo: ¿qué te parece? ¿Y qué creen que le dije? Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que te están aconsejando bien, ¿no?
no es correcto. A veces, amados hermanos, aunque los hermanos sean de buen testimonio, de repente se resbalan. Y la obligación, amados hermanos, del pastor es, a ver, hermano, a ver, como que te estás saliendo del camino, ¿va? Hay que enderezar las cosas. ¿Qué es eso? Pero, amados hermanos, tampoco pasarlo por alto, como si no hubiera pasado, ¿no? Al hermano también hay que hablar con él, amados hermanos, y decirle, no, hermano, estás en un error, esa no es la voluntad de Dios. Y ya ha pasado, amados hermanos. ¿Saben por qué pasa a veces? A veces no queremos llevarle la contraria al hermano o a la hermana porque, amados hermanos, es la mitad de la congregación, la familia. Yo no sé si usted lo ha visto, porque, digo, en esta congregación no pasa, ¿no? Pero en otras congregaciones, amados hermanos, pasa. Una sola familia, amados hermanos, es la cuarta parte, la tercera o la mitad de la congregación. Y a veces el pastor aguanta esas cosas, amados hermanos, por no contradecir a los miembros de la familia porque se van ahí. Y eso no es bueno. Nosotros, amados hermanos, les hemos dicho, ¿en algo no está de acuerdo? Pues si usted toma la decisión de irse, lo siento. Pero yo de mi parte, que lo lleve al infierno, eso está terrible, porque ya de por sí la responsabilidad de cómo vivo mi vida y luego cargar con la responsabilidad suya, está terrible, hermanos. Está terrible. Entonces, es mejor hablar con la verdad y no lisonjearle y no endulzarle la palabra. Aleluya. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, ¿no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es importante, amados hermanos, que nosotros busquemos que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos hable. El hombre, amados hermanos, se equivoca. En Dios no hay margen de error. Y se los he dicho en muchas ocasiones. A veces oímos, amados hermanos, palabra de Dios, pero no nos tomamos el tiempo para analizar si realmente, amados hermanos, la palabra de Dios es así como la estamos tomando, o Dios, amados hermanos, quiere que entendamos otra cosa. Esto solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer en nuestra vida. Él es el único que puede desenmascarar, amados hermanos, al hombre que está mintiendo. Este varón, pues, amados hermanos, un varón de Dios, se le tomó como rebelde porque, amados hermanos, no cumplió el mandamiento que Dios le había dado. Jeremías 23, 1 al 4. Jeremías 23, 1 al 4. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas
y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ay de los pastores, amados hermanos, que espantan al rebaño. Ay de los pastores que espantan al rebaño. Los pastores, amados hermanos, están puestos por Dios para darle seguridad al pueblo, para darle palabra de Dios, amados hermanos, y decirles que en el Señor todo, amados hermanos, todo es seguridad. Que si hemos de padecer, amados hermanos, lo hagamos con amor y por amor a Dios. Pero que Él no va a permitir, amados hermanos, que ni siquiera uno de nuestros cabellos sea tocado si Él no lo permite. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, si nosotros como pastores somos los primeros que queremos echarnos a correr, amados hermanos, porque hay una amenaza? Las ovejas se van a dispersar. Decía nuestro hermano Manuel, y es una realidad, amados hermanos. Imagínense nada más participando de la Santa Cena vía online. Qué triste. Cuando, amados hermanos, esta no es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Ahora bien, hay lugares, y lo hemos dicho, amados hermanos, hay lugares en donde las autoridades se pusieron más exigentes, ¿verdad? Bueno, pues ahí tampoco se puede hacer mucho, porque la policía y el ejército están en la calle viendo, amados hermanos, que los ciudadanos permanezcan en las casas. Hay videos, amados hermanos, en donde los policías y los soldados encuentran a jovencitos en la calle y los agarran a cuerazos para que se metan a sus casas. Hay lugares, amados hermanos, en donde encuentran a los jóvenes en la calle y les dan su escoba. Ah, ¿quieren andar en la calle? Bien. Entonces agarren su escobita y vamos a barrer la calle. ¿Va? Hay un video que vi, amados hermanos. No sé si es algo trabajado o si fue real, ¿verdad? Hay una ambulancia, amados hermanos, y en la ambulancia hay un hombre en la camilla, ¿verdad? Como si estuviera infectado de COVID-19. Y llegan unos jóvenes, son como 5 jóvenes. Vienen 2 en una motoneta y otros 3 en otra. Y hay un retén policíaco. Yo no sé, amados hermanos, si fue actuado, pero es algo, amados hermanos, que digo, puede pasar. Agarran a los jóvenes, amados hermanos, y dicen, andan buscando al coronavirus. Bueno, nosotros los vamos a llevar directamente a donde está el coronavirus. Y meten a los jóvenes dentro de la ambulancia, amados. El que está adentro no está infectado, pero es una forma, amados hermanos, de que los jóvenes entiendan que tienen que, amados hermanos, guardar, ¿verdad? Guardar lo que las autoridades están diciendo, ¿verdad? Que deben traer tapabocas, que deben guardar su distancia, en fin, cuestiones así, ¿no? Pero, amados hermanos, donde hay libertad, donde no está la Guardia Nacional, amados hermanos, en la calle, da tristeza, amados hermanos, da tristeza. El día de ayer estaba viendo, amados hermanos, el reportaje de una
pastora. De una pastora, amados hermanos. Que estaba congregada, no con toda la iglesia, porque tenía solamente 70 hermanos, los cuales estaban, amados hermanos, con su sana distancia y con sus cubrebocas. Aún así, llegó la policía, cerraron, amados hermanos, el templo, se llevaron detenida a la pastora y la multaron con 5,000. Yo no sé si fueron $5,000, 5,000 pesos, o no sé qué, porque no chequeé bien qué era, pero eran una multa de 5,000. Y cuando ella salió, hacía el reclamo y decía: hay un brujo que reúne 2,000 personas en la playa para llevar a cabo sus conjuros y todo lo que hacen ellos, ¿va? Y nadie los molesta. El gobierno no va a molestarlos. Y estamos hablando, amados hermanos, de 2,000 personas. Dice: las tienditas donde venden droga no están cerradas, están abiertas. Y todos los que se drogan van y adquieren su droga, o la piden, ¿verdad? O la piden a domicilio. Los centros comerciales están abiertos, no están cerrados. Dice: ¿por qué aquí, donde estamos orando por ustedes y por toda la nación, somos gente pacífica, que no le causamos problemas a nadie, que no nos tienen que estar metiendo en la casa a fuerza, sino que lo hacemos de manera voluntaria cuando es hora de guardarnos en casa? Y a nadie andamos dañando en la calle. ¿Por qué? Porque pues vienen en contra de nosotros. ¿Por qué, amados hermanos? Porque al diablo no le gusta. Porque al diablo no le gusta. ¿Por qué los señores no van allá donde está el brujo? Sienten que los va a convertir en ranas, en sapos. No, a ellos no los molestan. ¿Por qué? Porque ahí está el diablo. Porque ahí está el diablo. ¿Sí? Las tiendas donde están vendiendo droga, ¿por qué no las cierran? Porque ahí está el diablo. Los centros comerciales, amados hermanos, les hemos dicho que, amados hermanos, los que mueven la economía a nivel mundial son gente, amados hermanos, que no buscan de Dios, que buscan solamente sus propios intereses, y que están, amados hermanos, dentro del Vaticano, y están, amados hermanos, aliados con Satanás. Su Dios es Satanás. De tal manera, pues, amados hermanos, que nosotros debemos aprovechar esa libertad que Dios nos está dando, amados hermanos, hasta el día de hoy, para no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué pasa? Que ahorita, amados hermanos, aquellos que iban cada 8 o cada 15, ahorita quieren que abran los templos, porque ya llevan un mes y cacho, ¿va?, que no se pueden reunir. Y si, amados hermanos, no se reunían cuando el templo estaba abierto, ¿ustedes creen que ahorita se van a dar el tiempo para ver las predicaciones online? No, ¿verdad? Nosotros, pues, amados hermanos, cuando escuchemos palabra de Dios, pidámosle a Dios discernimiento. Pidámosle a Dios, amados hermanos, discernimiento
que no nos pase como a este profeta, amados hermanos. Porque habrá, amados hermanos, dice la palabra de Dios, que se levantarán falsos profetas. Falsos profetas. Que te dirán las cosas, amado hermano, amada hermana, como si de verdad vinieran de Dios. Y van a utilizar la palabra de Dios. Pero para desviarte. No, amado hermana, no, amado hermano, para llevarte al reino de los cielos, sino para hacerte tropezar. Y eso, amados hermanos, es peligroso. Nuestra vida puede estar en peligro, como, amados hermanos, le pasó a este profeta por no obedecer la palabra que Dios le había. ¿Qué necesidad había que se regresara, amados hermanos? Con este hombre que fue y le dijo, yo también soy profeta. ¿Cuántas veces te dicen, yo también soy cristiano? Pero vamos a festejar el Día de la Madre, ¿verdad? Pero vamos a festejar la Navidad. Vamos a hacerle 15 años a tu hija, ¿verdad? No tiene nada de malo. ¿No te han dicho que no tiene nada de malo? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que sí, ¿verdad? La palabra de Dios dice que sí. Que no debemos hacer, amados hermanos, lo que los demás hacen, sino que debemos buscar, amados hermanos, guardarnos en santidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jeremías 28. Aleluya. Jeremías 28. No crea, amado hermano, que Dios está contento por esto que pasó y por esto que está pasando. No, Dios no está contento. Pero Él, amados hermanos, Él hará justicia y que Dios tenga misericordia de nosotros y de ellos. Jeremías 28, versículo 15, amados hermanos, dice: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Mira, Ananías, Dios no te mandó. Dios no te mandó. Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y a mí, amados hermanos, a mí personalmente me lo dijo una hermanita. Mire, hermano, aquí hay una palabra en Isaías 20:26 que dice: enciérrate, pueblo mío, en tu casa y cierra los cerrojos hasta que pase el enojo, la indignación de Jehová. Y yo, amados hermanos, en ese momento el Espíritu Santo de Dios me dijo: esta no es palabra mía. Esta no es palabra mía. No es para este tiempo. Este tiempo, amados hermanos, es para predicar, para dar buen testimonio, para hablar de la palabra de Dios, para fortalecer, amados hermanos, las rodillas endebles, para ayudar, amados hermanos, a aquellos que fueron engañados, pero que ahora, amados hermanos, anhelan, desean palabra de Dios en sus vidas, desean ser consolados. Es tiempo, amados hermanos, de llevarles palabra de aliento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo.
¿Qué es lo que le decía Ananías al pueblo de Israel, amados hermanos? ¿Qué les decía Ananías? Miren, bueno, ya fueron deportados a Babilonia, todos los que tenían que haber sido deportados. Los babilónicos se llevaron los utensilios de la casa de Jehová, pero ahora Dios ha traído paz. Miren, es más, los babilonios van a regresar lo que se llevaron y lo van a traer a la casa de Jehová. Eso era lo que decía Ananías. Y todos los deportados van a regresar a Israel. Pero Dios, amados hermanos, tenía otra palabra totalmente diferente. Y la palabra de Dios, amados hermanos, es que el pueblo de Israel tenía que servir a Nabucodonosor, amados hermanos, en todo su reino. Sin embargo, Ananías, amados hermanos, hablaba a oídos del pueblo, de los sacerdotes y de los ancianos, y les decía que todo era paz, que Dios ya se había contentado con ellos y que ahora los babilonios iban a regresar, amados hermanos, lo que se habían llevado. Y era todo lo contrario. Dios, amados hermanos, todavía estaba enojado con el pueblo de Israel. Por eso es, amados hermanos, que vino esta palabra de Dios, amados hermanos, sobre Jeremías, para hacerle ver, amados hermanos, a Ananías su error, pero también al pueblo, porque escuchaba, amados hermanos, las mentiras que decía Ananías. Y no analizaban, amados hermanos, la situación que estaban viviendo. La situación que estaban viviendo. No, amados hermanos, aunque Ananías viniera y les dijera que todo era paz y seguridad, ¿en qué circunstancias estaba el pueblo? Estaban esclavizados. Entonces, ¿en dónde estaba la paz? La paz viene, amados hermanos, cuando el Señor libera al hombre. Entonces es cuando viene la paz. Es cuando, amados hermanos, vuelve el regocijo al corazón del hombre. Cuando el hombre es verdaderamente libre, entonces es cuando vuelve, amados hermanos, la paz a la vida del hombre. Pero mientras el hombre, amados hermanos, está siendo maltratado, ¿en dónde está la paz? ¿En dónde está el regocijo? No hay tiempo para eso. Aleluya. Pero el pueblo, amados hermanos, estaba creyendo a este hombre que hablaba, amados hermanos, de sí mismo palabras lisonjeras. Ezequiel 13, amados hermanos. Ezequiel 13, 19 al 23. Dice: y ya habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben morir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no entrarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya.
y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Ezequiel, amados hermanos, 22. No 26 al 30, fíjense lo que dice. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derraman sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profesándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo Qué triste, amados hermanos, es ver lo que decía nuestro hermano Manuel, y que es algo cierto. Algunos pastores, amados hermanos, recordándoles a la iglesia que tienen que mandar sus ofrendas y sus diezmos. Y no hay mucha diferencia, amados hermanos, entre estos hombres y los curas católicos.